Bueno, hoy tenemos el honor de hablar con Maite Nadal, una destacada abogada, árbitro en Derecho Deportivo, en procedimientos ante el Tribunal Arbitral del Deporte, socia de la FED Abogados. La idea es charlar con Maite un poco acerca de su trayectoria, intentar extractar un poco consejos, conocer un poco ese camino y sobre todo esa doble función que podríamos llegar a ver en ti, tanto litigante ante el TAS, pero también como árbitro precisamente en estos procedimientos arbitrales. Hablaremos un poco además de tu trayectoria, intentar entender un poco el manejo de evidencias del procedimiento y bueno, sobre todo buscando algunos consejos, de ser posible, a esas personas que puedan aceptar la invitación de Sports Law Hub a cursar el curso de arbitraje intensivo ante el TAS. Así que Maite, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Y bueno, quiero empezar, Maite, explorando un poco de cómo fueron tus inicios en Derecho Deportivo y específicamente el acercamiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Bueno, bienvenidos, me encanta estar aquí. Fue absolutamente casual, yo no sabía que existía Derecho Deportivo ni tenía ninguna relación, de hecho, o sea, tampoco he sido nunca una abogada muy vocacional, ahora no me imagino haciendo otra cosa. Nada más terminar la carrera, realmente a mí lo que me gusta es la litigación, yo soy litigadora siempre. De hecho, aquí en el despacho yo lo que me ocupo es de todo litigación y arbitraje, enfocada en deportivo. Y nada, tuve la fortuna de caer en un despacho que fue el de Javier Tebas. Y Javier me dio la oportunidad de entrar en Derecho Deportivo. Lo aprendí sobre la marcha y de una manera absolutamente práctica. Y fui llevando casos, yo no sabía que existía FIFA, yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte, pero yo no sabía ni que existía FIFA, ni que existían reglamentos, ni que había nada que se llamara Derecho Deportivo. Y fue cuando Javier me dio la oportunidad, yo la aproveché y realmente al poco tiempo, siendo pues todavía pues eso, recién licenciada, me surgió la primera oportunidad de poder llevar un procedimiento de TAS, me parece que fue en el 2004, cuando yo llevé, fue el caso, participé de alguna manera en el caso de Burrito Ortega. Y luego yo ya mi primer procedimiento como abogada sola en CAS, yo creo que fue en el 2006-2007, una cosa así, o sea que ya hace bastante tiempo, pero en ningún caso yo me podía imaginar que iba a terminar haciendo algo así, y muchísimo menos, yo me acuerdo de toda la vida, la primera visa de tuve en CAS, que terminaría siendo árbitro, o sea que nada, ha sido como todo un poco oportunidades aprovechadas. Y de este rol de litigación, de litigante, en general y en específico ante el TAS, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este rol? Bueno, ante el CAS ya no puedo litigar, porque una de las primeras cosas cuando te nombran árbitro que tienes que hacer es renunciar a todos los procedimientos que llevas, porque es incompatible ser abogado, o sea, litigador ante CAS y ser árbitro, es absolutamente incompatible. En el despacho se llevan procedimientos, pero yo no los puedo llevar ni puedo tener contacto con esos procedimientos. Yo me acuerdo que ese día que me hicieron renunciar, creo que llevaba como 12 o 13 procedimientos, me llevaba hasta pena, porque es verdad que ¿qué tiene litigar? Pues es algo que o te gusta mucho o la gente no le gusta nada realmente. Es algo que es muy estresante, que exige una responsabilidad muy grande, tener una constancia de los plazos. O sea, yo creo que tengo la cabeza ya estructurada a base de plazos. O sea, no me imagino algo que pueda hacer sin tenerlo que hacer en un plazo, por ejemplo, ¿no? Y litigar ante CAS es algo completamente diferente, pero como es completamente diferente cualquier arbitraje,
tienes más flexibilidad, no tienes que aguantar, entre comillas, a un juez. Los árbitros son o somos más ayudantes que estar escudriñando a las partes, ¿no? Lo que intentamos es que el problema se solucione de la mejor manera posible, en un tiempo más que aceptable y de la mejor manera posible para las partes. Las partes no dejan de ser clientes de una corte arbitral, ¿no? Entonces, me gusta más ser abogado que árbitro. Yo creo que me gusta más ser abogado, pero por ejemplo es muy complicado. Nosotros en el despacho tenemos dificultad para encontrar gente que se quiera dedicar a la litigación. Por eso, porque es muy exigente. Yo te diría que si tuviera que decir una palabra, ¿qué es ser abogado? Es ser muy exigente. Tú tienes que llegar a un procedimiento conociéndote hasta el último papel que haya en el expediente, si quieres hacer eso. Debes tener corazón delicado para poder hacer. Bueno, ya te digo que yo no tengo vocación alguna por ser abogado. Okay. Una familia de médicos. Abogados, yo soy la primera abogada, he sido la primera abogada, no hay abogados en mi familia. Yo es que tuve un enganche con el procesal desde el primer momento. Okay. De hecho, yo no pensaba ejercer, pensaba oposito a cuerpo diplomático, oposito a poesía. Descubrí el procesal y dije, sí. Ya. Y esa transición, Maite, esa transición entre ser litigante ante el TAS y convertirse, si la palabra cabe, en árbitro del TAS, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? No es convertirse. Es más fácil porque tú ya sabes cómo es el procedimiento por dentro. Tú ya sabes, porque has tenido muchas vistas, cómo se llaman las vistas y cómo un árbitro se comporta en una vista. Entonces no es algo que para mí fuera de nuevas. Es mucho más tranquilo. Claro, tú no vas a la vista con esa sensación de ahí, tal, ¿no? Porque realmente la vista la diriges tú. Entonces, para mí ha sido algo como muy fácil, porque era un procedimiento al que yo estaba muy acostumbrada y lo único que he tenido que hacer es un cambio total de perspectiva. Entonces, ahora entiendo muchas cosas que como abogado, ahora que ya estoy dentro, que como abogado a lo mejor no entendía tanto o era como, bueno, esto no. Bueno, yo siempre digo que siempre que empiezan las vistas hay algo que todos los panas, todas las formaciones arbitrales dicen, que es, oiga, no repitar los hechos, que el panel se conoce perfectamente los hechos y decir, esto te lo dicen para que no les des la chapa durante media hora contándoles. No, es que cuando llegamos a la vista, yo la próxima vista la tengo el día 11, 12. Yo ya llevo muchas horas de trabajo sobre el caso. O sea, ya el panel nos hemos reunido 2 o 3 veces, ya hemos hablado sobre el tema, ya tenemos los hechos perfectamente extractados, ya sabemos más o menos cuáles van a ser los hechos más controvertidos, ya tenemos claras cuáles van a ser cuáles son las cuestiones procesales más importantes. O sea, es cierto que se llega, que el trabajo detrás de los árbitros es muy grande, pero ha sido más que un cambio total, un cambio de perspectiva, de ver el procedimiento desde aquí, pues luego desde el punto de vista del árbitro, nada más. Y si nos centramos un poco en este momento en el rol del litigante, ¿cuál crees que son los mayores retos de litigante ante el procedimiento arbitral del caso? Yo creo que cualquier arbitraje puede ser, es más cómodo para un abogado, pero es mucho más complicado para un abogado. Y me explico. Cualquier corte de arbitraje de CAS, lo está evidentemente, es una corte especializada, suelen ser cortes especializadas de CAS, es una corte hiper especializada, con lo cual el conocimiento que tú tienes que tener es mucho mayor. Porque los árbitros saben mucho, pero es que estoy segura que enfrente, tú tienes que estar seguro que enfrente tienes también que saber mucho.
sea, yo he tenido pleitos contra gente que sabía que eran tops a nivel mundial en derecho deportivo, con lo cual te tienes que decir, bueno, me tengo que poner, sí. O sea, no es un procedimiento donde no se debe dejar nunca nada de improvisación en ningún procedimiento, pero desde luego aquí muchísimo menos. Y además exige que ASA está en Suiza y no hay que perder de vista que muchas veces tenemos que aplicar derecho suizo. Entonces hay que saber el derecho suizo. El tema del idioma ya está, porque muchos procedimientos ya son en castellano, pero yo he estado muchísimos años llevando procedimientos en los que no se podía, solo podía ser en inglés o en francés, con lo cual eso siempre no deja de ser un hándicap, ¿vale? Y luego creo que una de las cosas más importantes a las que los abogados se tienen que enfrentar es que, sobre todo si tú estás acostumbrado a actuar delante de jurisdicción ordinaria, de juzgados, tribunales, no puedes ir allí a comportarte de una manera igual. Es totalmente diferente. El proceso jurisdiccional es un proceso muy encajonado y el proceso arbitral es muy flexible, está muy vivo. Te puede interrumpir un árbitro para decirte, oiga, perdone, me acaba de decir esto. Tú llegas a un juez, le sueltas tu rollo y el juez ya dictará sentencia, pero no va a decirte, a ver, pero en un arbitraje sí. Y yo he tenido preguntas incomodísimas de árbitros siendo abogado. Yo procuro no interrumpir a las partes, pero eso no es lo mismo. Entonces, ir con el esquema hecho para pasar un procedimiento arbitral es imposible. Tienes que tener capacidad de reacción, capacidad de improvisación, capacidad de adaptación y amoldarte tú a cómo se desarrolla la vista. Nunca puedes ir con una idea predeterminada de cómo va a ser una vista. Yo he ido a vistas que pensaba que iba a ser, esto en una hora lo liquidamos y estamos 6 horas de vista. Porque han surgido cosas, porque el presidente de la formación arbitral ha querido ir por un lado que yo no lo había visto, o cuestiones así. O sea, es más complicado y necesita una especialización mayor. Esa capacidad, si se puede decir, de improvisación desde el punto de vista de enfrentarse al TAS, ¿cómo podría, de qué manera podría llegar a desarrollarse en una persona, en un profesional, estoy hablando claramente? ¿Cómo basta con saber técnicamente todo lo que tiene que ver con procedimiento, con el caso, o hace falta algo más para poder llegar y sortear esos escenarios? Saber todo el procedimiento del caso ya se da por hecho. O sea, es que ir a una corte así, sin saber de todo el procedimiento, todo el caso y tal, es que me parece inviable. Esto se gana con pasar muchas vistas y con tener muchos casos y con adquirir experiencia. Es así. Y no solo ante CAS, pero bueno, claro, pero evidentemente las cosas que se hacen la primera vez, yo recuerdo lo mal que lo pasé la primera vez que tuve. Todas las vistas se ponen nervioso, o sea, eso de que, ay, te llegas a acostumbrar, mentira, nunca te acostumbras y pasas siempre nervioso y ya está. Pero a leer las cosas, a saber por dónde te puede salir alguien, yo ya dependiendo del abogado que tenga al frente, o que tenía, porque ya no lo tengo, sabía más o menos cómo la vista iba a ser. Pero no he dejado de llevarme sorpresas. Para bien o para mal, yo tuve una vista, me acordaré, muy complicada, tenía delante de una persona que, madre mía, ha sido una vista tremenda. Y fue una vista comodísima, rapidísima, por alguna razón que ignoro, no se comportó como yo pensaba que se la comportara, como yo le he visto que se comportaba en otras ocasiones, y resultó comodísimo para mí, y al revés. O sea, pero la capacidad para saber reaccionar ante esas determinadas cuestiones la coges con los años. Vale. Y que ya desde el punto de vista del rol como
como árbitro. Antes mencionaste que, por ejemplo, tú ya entiendes un poco más por qué desde la formación arbitral se dice no me repitan los hechos, ¿no? ¿Qué errores, o mejor, qué consejos podrías dar, uno o dos, para aquellas personas que van a llegar ahí ante un panel, para que digan no cometan estos dos errores, ¿no? O este error, intenten superar esta situación? Yo creo que lo que hay que ser, eso, dando por súper supuesto que el control sobre el caso es máximo. O sea, a mí que yo hago una pregunta y una parte no me la sepa contestar, me parece increíble. O sea, tú tienes que ir preparado a todo. O sea, estas vistas se preparan con mucho tiempo, con mucho trabajo, y luego ser estructurados, o sea, tener un conocimiento total sobre el fondo y sobre la forma, sobre las dos cosas, y saber explicar estructuradamente el caso. Y luego cuidar con los testigos. Yo eso es algo que lo digo siempre. Nunca me ha gustado, yo personalmente, cada uno tenemos nuestras técnicas, a mí no me gustan bien los testigos. Bueno, los llevo y los he utilizado y es una prueba como tal, pero si no son estrictamente necesarios, no los llevo. Hay gente que le encanta llevar testigos. Los testigos son un arma de doble filo, como yo no he visto nunca. ¿En qué sentido? Pues porque te pueden fastidiar una vista en cualquier momento. Okay. Y saber interrogar bien a testigos, que la gente se cree que es simplemente preguntar, y hay técnicas, y hay que estudiar cómo se interrogan a los testigos y cómo se logra. Hay muchísimas maneras, hay muchísimas técnicas. Yo depende de cómo vea el testigo, pues se le puede interrogar de manera lineal, o se le puede interrogar por áreas, o se le puede interrogar saltando de un lado a otro. Eso ya como tú veas y como tú creas que va a responder mejor el testigo. Si se toma la decisión en tu sentir de llevar un testigo ante el TAS, ¿recomiendas prepararlo? ¿Recomiendas ese contacto previo como para de alguna manera presentarle el guión si ya es necesario llevar el testigo? Es que eso aquí parece que es una cosa muy normal y tú se lo dices en inglés y eso es una barbaridad. O sea, para ellos es un comportamiento absolutamente poco ético poder preparar un testigo. Entonces yo ahí lo dejo al criterio de cada profesional. Lo que sí te digo es que no lleves a testigos que no estés convencido de lo que van a decir. O sea, no lleves a testigos que te quepa duda de cuál va a ser su testimonio. ¿Vale? O sea, yo preparar testigos, eso ya te digo que dependiendo, me parece que puede ser, prefiero no comentar el tema porque puede ser más peliagudo, pero sí la recomendación sería, ni se te ocurra llevar a alguien que simplemente sabes que estuvo allí, pero no sabes cuál es su posición respecto a lo que tú quieres. Ya, Maite, y para una persona, un abogado que quiera especializarse en esta materia, sea del rol que sea, litigante o como árbitro, ¿qué recomendarías? Es decir, muchas veces se pregunta, ¿será que me es suficiente con un máster? ¿Será que me es suficiente con la formación técnica? No, que hace falta también la experiencia. ¿Cómo hago para juntar las dos piezas en este sector? Yo siempre digo algo, que es que nunca seréis buen abogado de derecho deportivo sin ser buen abogado. Entonces, primero, antes de especializarte en nada, ten claro determinadas cuestiones. Entonces, si no sabes litigar en general, nunca vas a litigar en derecho deportivo. No es nada especial, ni es que cree que por ser deportivo sea. O sea, primero tienes que tener un interés y ser valer para ello. Y luego dices, pues ahora a deportivo, ¿no? Y se llega con mucho trabajo, mucho estudio. Yo recomiendo siempre leer mucha jurisprudencia porque no hay otra manera
de ir de afianzar conocimiento y de ver. Tú puedes leer un libro, pero cuando se aplica lo que tú has leído a la realidad, eso se ve en la jurisprudencia, eso se ve en las decisiones arbitrales, o eso se ve, y leyendo ves cómo, por ejemplo, los árbitros deciden. O sea, yo ya sé, ejercía como abogado, qué árbitro quería para cada tipo de casos. Elegir el árbitro es algo fundamental. O sea, si yo tengo un tema sobre interpretación de una determinada cláusula, yo tengo que saber cómo el árbitro ha interpretado cláusulas similares en casos similares, o cómo lo ha interpretado en un caso completamente diferente y no quiero que me la aplique en la mía, ¿vale? Entonces eso es un trabajo que hay que hacer, es que realmente lleva muchísimo trabajo de investigación y de estudio. ¿Y cómo se llega a ser árbitro? Se llega a ser árbitro, eso sí que es más cuando ya creen que puedes ser árbitro, entonces es cuando te proponen. Yo no me propuse, a mí me propuso FIFA como árbitro, y es cuando ya se supone que tú tienes un conocimiento del tema, tienes experiencia en esa corte, sabes manejarte en esa corte y eres capaz de llevar un procedimiento. ¿Y un árbitro, crees que es muy recomendable que un árbitro tenga experiencia previa como litigante? No, es que es imprescindible, ¿verdad? Okay. O sea, alguien que no es muy complicado, o sea, muy complicado. Es decir, alguien que venga únicamente de la academia. A ver, los hay, por ejemplo, en caso los hay uno buenísimo. Es que ahora mismo creo que Ulrich Haas, que para mí es uno de los mejores árbitros, es profesor de Derecho Civil en la Universidad Zurich, creo, no sé si ha sido, pero tiene un conocimiento tan vasto del derecho que es tremendo, ¿vale? No es lo habitual. O sea, a mí me parece que es muy recomendable, si no imprescindible, venga, muy recomendable. Vale. Y en esa labor que hablabas de poder seleccionar, o más bien conocer al árbitro, y seleccionar al árbitro y conocer al árbitro, puede llegar a ser muy diferencial esto, que tú, por ejemplo, te encuentres con un árbitro con este perfil previo de litigante a un árbitro que sea de pronto con un perfil mucho más académico. Esto en la práctica termina siendo muy diferencial. Depende de los casos. O sea, pero es que si yo estoy defendiendo la interpretación de los contratos, por ejemplo, de un contrato, y me designo un árbitro inglés, ¿vale? Un inglés siempre tiende a una interpretación diferente de los contratos. O sea, porque tienen otro derecho, entonces un inglés siempre, la interpretación de los contratos en el derecho inglés no es la interpretación de los contratos en el derecho suizo. Ojo. Entonces, haciendo de eso, por ejemplo, o como un determinado árbitro, no sé, eso también, yo no llevo dopaje, entonces, por ejemplo, para mí es más fácil hablar de cuestiones que no llevo y así no hay problema. Si tú sabes que un determinado árbitro entiende como de una determinada manera la aplicación de las normas antidopaje y tú tienes un caso en el que estás defendiendo al atleta, pues a lo mejor tú ya sabes que ese árbitro, o sea, tú sabes que ese árbitro normalmente va a decidir. Los árbitros no estamos ligados por decisiones anteriores, pero en la práctica hay una unidad de decisión sobre determinadas cuestiones. Entonces no es que un árbitro sea diferente porque venga de un lado o venga de otro, o sea, es simplemente conocer cómo se ha desarrollado ese árbitro al tomar determinadas decisiones en la corte. Y esas diferencias culturales que has mencionado en una formación arbitral, me enfoco ahí, son notorias, se palpan, cómo se pueden sortear cuando tenemos una formación arbitral con un árbitro de determinada cultura y otro con una cultura que puede ser muy diferente.
Pues es que, claro, depende. Los arbitrajes conforme al derecho inglés son muy diferentes, por ejemplo. Entonces, un árbitro inglés siempre va a ser mucho más, va a participar mucho más en la lista que cualquier otro árbitro que va a tomar una posición. O sea, un árbitro inglés interrumpe para preguntar, para que le pidas información, tú a lo mejor estás haciendo las conclusiones, el speech final y te interrumpe. Entonces al principio te puede llamar muchísima atención, pero es que ellos lo hacen así. Te dicen, momento. Es que cada árbitro, por ejemplo, en arbitrajes más anglosajones, es muy común que te pidan antes un esqueleto en argumento. O sea, oiga, mándeme los argumentos sobre... mándame los hechos controvertidos en un folio y en una cara de folio y en el otro sus argumentos principales sobre los skeleton arguments. O por ejemplo vas a hacer conclusiones y dice voy a parar 20 minutos y quiero que las conclusiones vayan sobre esto. O sea, son cuestiones, por eso te digo, ellos están más acostumbrados, entonces cuando te toca o un árbitro que viene de arbitraje comercial, donde eso también está más afianzado. Es que claro, hay tantos casos como árbitros y procedimientos. Yeah. ¿Y qué recursos puede llegar a tener un litigante para poder identificar todas estas cuestiones? Volvemos al mismo asunto de la experiencia, porque cómo intentar identificar todo lo que tú has mencionado, cómo intentamos condensar eso. Bueno, eso es conocer muy bien la corte. Okay. Es tener experiencia y conocer bien la corte. Hay árbitros que eliges tú, vamos a ver, pero hay árbitros, cuando es un árbitro único, o te pones de acuerdo con la otra parte, o el árbitro único te lo pone la corte. Hay paneles arbitrales que cada parte elige a uno de sus árbitros y entre los dos árbitros elige un presidente. ¿Vale? O sea que es que hay veces que te lo dan hecho, o sea, hay veces que no tienes tú ni que elegir, te lo dan hecho. Maite, esa experiencia, vasta experiencia que tienes tanto como litigante y árbitro, pues ha empezado en un momento de la humanidad donde la digitalización no era tanto y hoy parece que la digitalización es mucha y lo que falta, ¿no? Ese es el camino. Esa transición y ese cambio en los procedimientos arbitrales, sea el rol que sea, ¿cómo lo has vivido? ¿Crees que se vive mejor ahora o deberíamos extrañar cosas que no estén? Bueno, es que yo tampoco noto tanta diferencia, o sea, bueno, sí, no sé si cuando yo cuando yo empecé no existía la plataforma esta para subir documentación y ahora lo mandábamos todo por courier yo ya quiero que algún documento llegue a utilizar con fax. O sea, pero bueno, yo me manejaba con correo electrónico, pero es verdad que tanto FIFA como CAS mantuvieron faxes cuando nadie utilizaba faxes. O sea, yo creo que ya me parecía medio, Dios mío, si nadie utiliza en este país fax, ¿no? Ha mejorado mucho. Hay cosas que no me gustan. A mí las audiencias telemáticas no me gustan nada. Pero no, yo creo que es que van en contra de todo lo que es el procedimiento. A mí, personalmente, no me gusta. Si las partes lo quieren para ahorrar costes, por tal, por supuesto, yo la audiencia de diálogo la tengo online y fenomenal, o sea, no. Pero creo que se pierde un poco la esencia de lo que es la vista. Tuvo su momento porque durante el COVID no había otra manera, pero si me das a elegir, yo siempre preferiré audiencias presenciales. El hecho de que se pueda tomar declaración a testigos vía telemática, tal, no sé qué, me parece todo fenomenal. O sea, pero tampoco ha habido unos avances, así como si dijéramos, ¿no? Ha sido tremendo. Claro, de todas maneras la inmediación queda, el estar en un proceso judicial es fundamental. ¿Y la tendencia es a que se pidan más audiencias o vistas telemáticas? No. ¿O no? No. Se piden, pero no es que todo, porque yo creo que
a la gente también le gusta más que sea una audiencia presencial. Pero sí es cierto que si yo tengo partes en Sudamérica, los árbitros son europeos, los abogados también, y tenemos que viajar todos a Sudamérica, yo también entiendo que lo que no se puede hacer es sobrecargar de costes a las partes. O sea, el procedimiento arbitral es un procedimiento caro, o sea, es que es caro litigar, y me parece que también hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Y desde tu rol como árbitro, quisiera saber un poco a ver, no digo detalles claramente, pero el estar ahí, el funcionamiento de un panel o cuando vas a tomar una decisión, en la práctica tienes apoyo de un equipo que viene desde el TAS. Sí. Tienes que, digamos, tener tu propio equipo, cómo funcionan entre árbitros, todo el aspecto más práctico de este lado. Yo no puedo tener, o sea, yo aquí en el despacho, igual es como muralla china, yo llevo mis procedimientos, ellos llevan sus procedimientos y no nos comunicamos en absoluto. Y luego, la ayuda de todo el equipo de CAS es tremenda. O sea, tenemos los COMSEL, tenemos para remitirnos información, para organizar un poco cómo va todo. La ayuda que se presta desde la Corte es imprescindible, como en cualquier Corte. Por otro lado, siempre que esto no deja de ser un arbitraje administrado por una Corte, con lo cual la Corte, claro que juega un rol. Que una Corte funcione bien, sea eficiente y creo que es imprescindible. ¿Podría funcionar mejor? Estamos teniendo problemas con lo que tardan los laudos en comunicarse. Eso es por el propio sistema de revisión que tiene la Corte para que los laudos no tengan defectos y sean los mejores laudos que van a salir. Pero ahora mismo quizá ese es el problema que está teniendo el CAS, que se tarda demasiado en comunicar los laudos. Desde el punto de vista de la imparcialidad que has mencionado, ¿no? Digamos, también entiendo esa situación que tú tienes de estar en un despacho que tiene procedimientos, pero tu rol es tu rol y mira que tienes que construir como una muralla. Quiero referirme a que hay varias críticas siempre eternas en torno a temas de imparcialidad en el TAS, ¿no? Por diferentes situaciones. Con la intervención del Tribunal Europeo en varios casos, y que algunos de ellos han pasado por el TAS, pues parece que esas críticas como que vuelven a salir, porque hablo del caso de Arra, por ejemplo, en el caso de Arra, una transición, que no sé los detalles de qué pasó o no, qué no pasó en el TAS. Lo cierto es que la sensación es que el tribunal entró como a corregir una supuesta situación injusta desde el punto de vista en que lo mira el tribunal. ¿Tú qué sensación tienes y qué perspectivas se ven del TAS respecto a la intervención de tribunales como ordinarios en esta clase de asuntos que puede llegar a ser competencia del TAS? El caso de Arra no pasó por TAS. El caso de Arra es un caso que se decidió en un tribunal ordinario y se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo. Sí, pero previamente fue el caso. Pero para otras cuestiones. Eso sí, no sé. Claro, pero ahí no se está hablando de la independencia del CAS. Se está hablando de si el artículo 17 es contrario o no a la normativa europea. Sí ha habido algunos que han puesto en entredicho la independencia de CAS, no de los árbitros, sino de CAS. Y esto ha sido porque se entendía que dependía del Comité Olímpico Internacional. Se creó el CAS y desde entonces no ha habido ningún problema. La independencia de los árbitros no está controlada, está controlada por el Tribunal Federal Suizo. Y de hecho hay un caso súper conocido del nadador Sun Yang, que fue condenado por dopaje, por CAS, y el presidente del tribunal, y el laudo fue anulado porque el presidente del tribunal había realizado declaraciones contrarias a la población china, o a la raza china, en Twitter. Él era animalista y puso un tuit bastante desafortunado sobre el tratamiento que daban los chinos
a los animales y por eso se entendió que no era imparcial a la hora de juzgar al nadador y se anuló el logro. O sea, nuestra imparcialidad está controlada en primer lugar por unos mecanismos de challenge, de recusación que hay en el propio código. O sea, si a mí me designa una parte o me designa la corte y otra parte no está de acuerdo con mi designación porque cree que yo no soy o que mi objetividad puede ser puesta en entredicho, tiene que ponerlo, tiene que recusarme ante la corte. La corte yo puedo decir que me niego. Si yo digo que yo soy perfectamente objetiva, la corte entonces tiene que decidir y en todo caso siempre queda el recurso ante el Tribunal Federal Suizo por entender que el árbitro no era lo suficientemente imparcial. O sea, que tenemos un control lo suficientemente fuerte para controlar que el árbitro siempre sea objetivo e imparcial. Lo que pasa es que la imparcialidad del árbitro a veces se pone en entredicho por cuestiones bastante banales, en el sentido, es que, mira, el derecho deportivo cuando ya llega a un determinado nivel, en el sentido, es que nos conocemos todos. Entonces, lo más seguro es que a mí me designe alguien con el que yo he cenado o me he ido a tomar algo, porque nos conocemos todos durante un montón de años, además. O sea, y eso no quiere decir que yo no vaya a ser imparcial. Por supuesto, en cualquier congreso, en cualquier tal, yo coincidía con los árbitros que me estaban juzgando casos. Algunos de ellos eran mis amigos, y en ningún caso yo he puesto, me ha parecido que iban a dictar una resolución. De hecho, haya pasado, me han dictado resoluciones en contra y vuelvo a dictar a favor. O sea, eso es, yo creo, que tener una visión del arbitraje muy breve. Se conocen todos, claro que los conocemos todos, pero además, no de ahora, desde hace un montón de años. No pasa nada. Vale, entiendo. Maite, un caso que quisieras comentar o que pudieras comentar, que crees que ha marcado o que ha sido muy significativo en tu carrera, desde el punto de vista de la litigación o como árbitro. ¿Y por qué? ¿Por qué puede haber sido significativo? No, Es que tiene muchísimos. Venga, me quedo con el último. O sea, esta fue la última vista que yo pasé antes de ser árbitro, que fue el caso del Betis contra PSG por la interpretación de una cláusula zero fee del jugador proceso. Ese fue mi último caso y siempre... Bueno, los he tenido más complicados, menos complicados, pero digamos que este fue porque fue un caso que FIFA no nos dio la razón. Era sobre cómo había que interpretar una cláusula zero fee, que es simplemente un porcentaje sobre un traspaso del jugador, y el PSG reclamaba al Betis unas determinadas cantidades, porque entendía que debían calculárselo teniendo en cuenta una cesión primero y luego la venta del jugador de Celso al Tottenham. Nosotros decíamos que no, que solo había que tener en cuenta las cantidades de transferencia definitiva. FIFA no nos dio la razón, además en una resolución porque este caso llevó muchísimas horas de trabajo, muchas horas. Y volvimos a CAS y fue una vista bastante complicada, de esas que te quitan el sueño durante un par de semanas antes. Y finalmente, cuando ya era árbitro, me avisaron, porque claro, ya no me la notificaron, que se había ganado el caso. Y fue, o sea, esta es una de las que tuve que renunciar con la vista ya pasada, porque fue mi última vista. A mí me nombraron en mayo y esta vista la pasé en febrero, me parece que fue. Y fue una alegría muy considerable porque fue un trabajo muy grande. Bueno, y sobre el futuro del arbitraje, ¿tú qué perspectivas ves del arbitraje deportivo claramente? ¿Cómo ves a lo que se enfrenta o capaz que lo que tiene que mejorar
o en lo que se tiene que fortalecer? Bueno, es que yo el futuro del arbitraje lo veo como el futuro. O sea, es que el arbitraje deportivo es el futuro. Llevar a un juzgado determinadas cuestiones es que ni es operativo, ni... piensa que yo a veces tengo que ir a los juzgados, y yo también digo los juzgados, a hablarles sobre un incumplimiento de un contrato de transferencia o que está sometido a los juzgados o un incumplimiento de un contrato entre un jugador y un agente. Y la jueza antes ha tenido que llevar un procedimiento de divorcio, luego un desahucio, a un procedimiento de vecinos y luego voy yo a explicarle un serón, por ejemplo. Es complicado para el juez, hablo de jueza porque son su mayoría, la mayoría son juezas. Es complicado para el juez y es complicado para mí. O sea, primero porque hay una labor que hacer, yo tengo, que creo que está en su, todavía no era el Supremo, un procedimiento que involucra la estructura de contratos que tiene un club de primera división con sus jugadores en formación, que yo defiendo que es nula de todo, pero por vulnerar los derechos del menor, y ha sido un pleito absolutamente complicado. Pero ha sido un pleito absolutamente complicado que llevamos avanzando 5 años. Entonces creo que el arbitraje, ¿cuál es el futuro del arbitraje? Es que el arbitraje es el futuro. Y nos tenemos que acostumbrar a que haya cada vez más cortes arbitrales especializadas. Ahora con la nueva ley del deporte en España, que se prevé la resolución de determinados conflictos que antes llevaban a la jurisdicción por otra vía, yo creo que nos deberíamos poner las pilas con el arbitraje nacional. Internacional ya tenemos una corte que no es perfecta, ¿vale? Pero es lo mejor que tenemos. Que tiene que mejorar, por ejemplo, lo que te he dicho, tiene que mejorar en el tiempo de comunicación de los laudos. Pero que en lo que es la especialización y en la atención, creo que al cliente, que son las partes, y tal, creo que es muy bueno. Pero esa misma evolución que se ha hecho internacionalmente, creo que, por ejemplo, a nivel nacional en España hay un órgano arbitral, yo no soy árbitro del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, que está en el COE, pero deberíamos mover y hacer que el arbitraje se convirtiera en una manera normal. En España se tiende a judicializar todo. Entonces yo, es que por ejemplo el año pasado que tuve un problema relacionado con unas declaraciones de un jugador, ahora mismo lo tengo en apelación en la Audiencia Nacional. Es como que realmente me parece que determinadas cuestiones se tendrían una resolución más fácil, más rápida, más eficaz si las metemos a arbitraje que no a la jurisdicción. Así que yo es que soy una firme defensora del arbitraje. Y desde el punto de vista, si ese es el futuro que ves, ¿no? y lo defiendes, y debemos propender porque, por ejemplo, a nivel nacional se establezca o se fortalezca, ¿qué crees que debería hacerse desde el punto de vista de la formación de la academia para que más personas adquieran todas esas competencias que hemos venido hablando aquí, ¿no? Másteres, cursos. Es que la formación es imprescindible. O sea, sin formación, yo soy rarísima, porque a mí siempre me dicen, ay, ¿qué máster hiciste tú de Derecho Deportivo? Yo no he hecho ningún máster. O sea, yo trabajar 10 años con Javier Tebas, no sé si... yo creo que es más que un máster, ¿no? Pero ahora mismo es imprescindible. O sea, ahora mismo es absolutamente imprescindible. Lo que pasa es que un máster no te va a dar base. O sea, un máster te especializa y eso es algo que parece que también perdemos de vista. O sea, si tú me haces un máster en, no sé, eso, en Derecho Deportivo, pero no me sabes base de Derecho, ahí siempre vas a andar cojo. Entonces yo creo que la gente debería tener esa, o sea, cuando alguien se acerca al Derecho Deportivo y dice, ay, es que a mí me encanta el deporte, no, es que lo que te tiene que gustar mucho es el Derecho.
Y luego el deporte. Pero lo que te tiene que gustar mucho es el derecho, porque si no te gusta el deporte y no te gusta el derecho, va a ser una pérdida de tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces, no, me gusta mucho el derecho. Me gusta mucho el derecho fiscal. Nosotros aquí tenemos un equipo de fiscalistas deportivos. Me gusta mucho el derecho fiscal. Oye, me encantaría, pues, la fiscalidad de los deportistas, de tal, no sé qué, pues es que yo, de fiscal, créeme que para ser un fiscal. No, pues entonces fenomenal, hazte un máster y especialízate en determinadas cuestiones. O nosotros tenemos laboralistas al deportivo, claro. Eso es lo que yo creo que falta. O sea, falta como un poco de yo quiero hacer esto y luego ya especializarme, no, vale, hago derecho y ya me especializaré en algo que me guste. No, es que tienes que ir con esto. Pero realmente, por ejemplo, de arbitraje, el arbitraje es algo que se enseña poquísimo, poquísimo. Ahí, pero yo eso te digo que máster no tengo, pero por ejemplo tengo un curso de especialización en arbitraje deportivo. O sea, ese fue yo creo que el último, porque en esto hay que estar continuamente formándote. Claro. Y yo me acuerdo cuando dije que lo iba a hacer, que desde FIFA me dijeron, ¿no vas a hacer tú el curso? Quiero hacerlo, o sea, porque me apetece y además siempre es bueno tener, o sea, hay que estar siempre reciclándose y hay que estar siempre aprendiendo. Así que a mí me parece que esta profesión va más, o sea, cada vez más a la especialización de la especialización. Claro. O sea, tú no puedes ser abogado de derecho deportivo. Yo no soy abogado de derecho deportivo así como en general. O sea, yo estoy especializada en litigación deportiva, pero litigación. Y aquí hay fiscalistas, hay laboralistas y hay mercantilistas. Yo, una adquisición o una operación de money sobre sociedades anónimas deportivas, no la hago, la hacen los mercantilistas. O sea, entonces ya no es, estoy especializada en derecho deportivo, no. Especialízate en litigación y arbitraje en deporte. Como hay, por ejemplo, Juan de Dios Crespo es mi maestro, bueno, es el maestro ya de 2 generaciones o 3 generaciones que nos dedicamos a esto, una persona absolutamente especializada en liquidación. Claro. Sí, bueno, y al final compartimos perfectamente lo que estás diciendo y por eso es que nosotros hemos querido preparar ese curso especializado en arbitraje deportivo. Además, aprovecho para darte las gracias por aceptar la invitación como docente. Maite, y además de eso, de nuevo te doy las gracias por acompañarnos hoy en esta charla. Yo creo que hemos podido sacar muchos consejos y muchos aspectos que son importantes para nosotros.